por Ecuador, un momento de máxima tensión. Hablamos con uno de los periodistas que quedó tomado por este grupo que hasta aquí han caracterizado desde allí, desde Guayaquil, como un grupo terrorista narco. Conmoción, el presidente del país sudamericano, a quien nos han dicho viene de esta familia que se dedica a la producción de bananas, un gobierno no fuerte, por no decirle débil, con un Ecuador tomado por el narco. ¿Qué impacto tiene la dolarización de la economía de Ecuador para que haya avanzado y esta suerte de película que ya vimos llamada a la guerra contra el narcotráfico, que ha traído solo dolor e infierno a los pueblos que la han padecido? Walter Gubar es un gran periodista y analista internacional que nos va a ayudar a entender dónde estamos parados frente a esta situación. Walter, Pablo Markovsky y todo el equipo, te saludamos. ¿Cómo va? Hola Pablo, buenas tardes para vos y para los oyentes de Planet. ¿Qué está pasando en Ecuador, más allá del fenómeno del estado de excepción y de los ataques? Bueno, yo creo que lo que está pasando es que de alguna manera Ecuador se ha convertido en una suerte de narcoestado. Por un lado, en determinado momento Ecuador se convirtió en un lugar, digamos, de refugio para algunos líderes narcos, particularmente mexicanos, también en una plaza financiera del narcotráfico, de la misma manera que el Uruguay lo es para el narcotráfico brasileño y paraguayo. La comparación no es ociosa porque también ha habido ya algunas señales de violencia vinculando, digamos, al Estado uruguayo con el narcotráfico, a partir de la penetración que ejerce el narcotráfico, entre otras cosas, manejando fuertes sumas de dinero y con un gran poder de corrupción. Pero evidentemente la situación es muchísimo más compleja en Ecuador, donde Daniel Noboa accedió al poder siendo un poco, tal como vos decías en la presentación, un poco el hijo de un gran empresario bananero, y con relativamente poca experiencia política. Llegó también con alguna idea de convertirse en el Bukele ecuatoriano, digamos, tratando de emular, por lo menos en campaña, algunas de las promesas del presidente salvadoreño, digamos, de acercarse a la máxima seguridad para las mafias. Recordemos que cuando se produjo la elección anticipada, una elección anticipada porque su antecesor en el cargo, Guillermo Lasso, tenía vínculos justamente con la corrupción, se produjo también el asesinato de un candidato, de Daniel Villavicencio. Es decir, que esta escalada de violencia viene prácticamente desde antes por supuesto desde antes de la asunción de Daniel Noboa a la presidencia, y se ha agudizado en el último tiempo con motines carcelarios, con fugas carcelarias y con, digamos, manejo de estas bandas armadas desde dentro de la cárcel, cosa que muchas veces lo sabemos en todas las latitudes, ocurre con algún grado de complicidad de las fuerzas de seguridad. Lo que te puedo adelantar, porque hablé hace minutos con una política de la oposición ecuatoriana, con Gabriela Rivadeneira, que fue ocupó cargos durante el gobierno de Rafael Correa, es que se ha declarado el estado de guerra interno. Esto quiere decir que ahora va a salir el ejército a combatir el narcotráfico y estas bandas armadas, cosa que tampoco ha dado buen resultado en otras latitudes. Cuando el gobierno mexicano de Calderón decidió declarar la guerra al narcotráfico e involucró al ejército mexicano en la guerra, lo único que logró es aumentar el calibre de las armas en esa guerra, y recrudecer la violencia, y además el narcotráfico tiene una mayor capacidad de corromper a estructuras tan verticales como un ejército, con lo cual lo que ocurría en México
y probablemente lo que también vaya a ocurrir en Ecuador si la evolución sigue este curso, digamos, de militarizar la guerra contra el narcotráfico, es que, digamos, hay miembros de las propias Fuerzas Armadas que son muy permeables a la corrupción. De hecho, sigo haciendo comparaciones porque de allí surgió, por ejemplo, en México el cartel de los Zetas, que son todos ex miembros de las Fuerzas Armadas mexicanas, que se terminaron autonomizando y convirtiendo en un cartel de la droga. Son pocas las medidas que se han tomado en Ecuador, son pocas las medidas que se toman en el caso de la Argentina y Rosario en cuanto a librar la batalla financiera contra los narcos, contra el blanqueo de dinero, contra sus inversiones, contra sus movimientos de dinero, que es allí donde está, digamos, es un enfoque absolutamente distinto al que se plantea, digamos, en realidad la escuela inspirada por la DEA, que es esta, la militarización de la guerra contra los narcos, que lo que termina ocurriendo es haciendo prácticamente inviables a los estados o convirtiendo a los estados en rehenes de los narcotraficantes. Entiendo, Walter, es Walter Gubar con quien estamos hablando, un especialista y analista internacional. El fracaso de la guerra contra el narcotráfico, como decías, no solamente aumentó el calibre de las armas, sino el número de víctimas civiles. El efecto, y vuelvo sobre este punto, de transformar una economía y endolarizarla, mejora las chances de ingresar el dinero ilícito del narcotráfico, o eso es un mito urbano. Recién alguien sostenía que no. No es un mito urbano, y por eso, digamos, no fue azaroso que te puse el ejemplo de Uruguay. Claro. Cuando los países se convierten en plazas financieras, y ocurre también en Suiza en otra medida, ¿no? Suiza históricamente fue la plaza financiera, digamos, de los grandes dictadores y también de algunas mafias europeas y de otras latitudes. Ahora, la demanda no es interna en este caso, más allá de la facilidad con que una economía dolarizada le permite ser un paraíso financiero a los grupos narcos. La demanda ecuatoriana en este caso es ínfima comparada con a quién están enviando las drogas. ¿No? Exactamente, digamos, ese punto es realmente interesante. Digamos, Ecuador no es un mercado interesante o importante, si querés, desde el punto de vista del narcotráfico. Es más bien un lugar de tránsito y, como te decía al comienzo, un lugar de refugio y una plaza financiera del narcotráfico, más que que un mercado importante de consumidores. Sabemos que el gran mercado de los consumidores está en los Estados Unidos. Y en general son pocos los recursos que se destinan al combate financiero, digamos, al rastreo financiero, que no es tan complicado en los países que están de alguna manera dominados o muy penetrados por el narcotráfico. Tenemos ejemplos. El ejemplo de Paraguay, que me parece que, digamos, donde es el principal productor mundial de marihuana, y Paraguay de alguna manera también está extendiéndose como digamos, como refugio o paraíso financiero al Uruguay, y donde están comprometidos también funcionarios, altos funcionarios uruguayos. Sí, sin dudas el poder de corroer cualquier estructura estatal, ya sea de las fuerzas de seguridad, políticas o, si se quiere, del poder judicial, no parece tener límites. Walter, sabemos que tenés otro compromiso, preguntas Exacto. Tenemos muchas más, pero las dejamos para otro momento. Un abrazo y Dale. Muchas gracias. Fuerte abrazo. Walter Gubar, analista internacional, y este tema nos abre también a